Continuamos con nuestra serie de mensajes contra cultura cristiana, una serie basada en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, que lamentablemente es considerado simplemente una enseñanza. ¿Sabe? Cuando Jesús empieza su ministerio, Jesús era reconocido como un maestro. Para muchos, el mejor maestro que habían escuchado, el mejor maestro que habían conocido. Lamentablemente, toda la gente se acercaba a Jesús para aprender algo de él. Querían conocer una nueva doctrina, querían conocer una nueva filosofía, una nueva enseñanza. Algunos incluso pensaban que Jesús había llegado para implementar una nueva religión. Más o menos trate de entender el contexto. Jesús viene al pueblo judío, nace del pueblo judío, que tenía una cultura, una expresión religiosa, una expresión de fe. Ellos buscaban a Dios basado en la ley que Dios había establecido para ellos. Ellos entendían lo que Moisés les había dado, lo que Moisés les había enseñado de parte de Dios. Todo esto tienes que hacer. Todas estas cosas no debes hacer. Si quieres que Dios te bendiga, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer aquello. Y conforme la religión va creciendo, se va formalizando, pues obviamente se va llenando de una serie de reglas que incluso llegaron a ir más allá de lo que Dios había establecido. Quisieron los mismos judíos, los doctores de la ley, los fariseos, los escribas y demás, los principales de las sinagogas, pues como que irle corrigiendo la plana. Y entonces ya tenían sus reglas particulares. Habían ido interpretando la ley de Dios y la iban aplicando. Entonces los judíos vivían en ese contexto cultural, religioso, espiritual, ¿sí? Y aparece Jesús. Y Jesús empieza a enseñar. Y ellos dicen, una nueva religión. Tal vez esta religión sea mejor que la que hemos tenido hasta hoy. Tal vez esta religión sí la podamos cumplir. Así que donde Jesús estaba, hermanos, se amontonaban los judíos queriendo aprender algo nuevo. De hecho, conocemos la historia de varios de ellos en particular, como por ejemplo el joven rico. Aquel que dice, a mí se me hace que esto de los judíos no es suficiente. Porque le parecía demasiado sencillo, le parecía demasiado simple. Esta religión de los judíos es cosa de niños, la he cumplido desde la infancia y no me satisface. He escuchado hablar de un nuevo maestro. Voy a ver qué está enseñando él. Voy a ver si él verdaderamente me puede enseñar el camino a la vida eterna. Así que va y se presenta delante de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes. Y él dice, bueno, pero pues eso me lo enseñaron desde niño. Oraban ahí en la sinagoga y nos sacaban a un cuartito y ahí nos enseñaron eso. Y desde niño lo he cumplido. Todo lo que me enseñaron en mi niñez lo he vivido. Y siento que no es suficiente. Dime, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, entendiendo que lo que este hombre quiere es salvarse por sí mismo, hacer algo, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces le dice, bueno, los mandamientos sabes. Y dice, todos esos los he cumplido desde mi niñez. Dice, bueno, una sola cosa te falta. Te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Y en ese momento, hermanos, Jesús revela la imposibilidad que este hombre ha tenido toda su vida de cumplir la ley. Porque él había expresado
religiosamente la obediencia a la ley. Mediante su actuar, mediante su comportamiento. Él dice, yo me he comportado bien, no he robado a nadie, nunca he cometido este pecado, nunca he hecho esto, nunca he hecho aquello. Lo he cumplido, pero no del corazón. Así que Jesús revela dónde estaba su verdadero interés. Dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces dice, no, porque mi tesoro es mi riqueza y ahí está mi corazón. Y dice la escritura en esa historia que este hombre se fue triste porque tenía muchas cosas. Y así había muchos otros hermanos que buscaban a Jesús. Y es el caso de esta enseñanza. La enseñanza dice, Mateo capítulo 5, para que me sigan ahí en sus Biblias, dice, y viendo la multitud, a Jesús lo seguían multitudes, muchas personas que querían saber qué hacer, que querían saber si estaban viviendo bien o si había que corregir algo. Cuando Jesús ve toda esa multitud, dice, subió al monte y sentándose con sus discípulos, dice, les enseñaba diciendo. Y ahí empieza esta enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte. Y empieza el Señor a hablarles acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos y los humildes, bienaventurados. Como si el Señor Jesús estuviera presentando condiciones para ser bienaventurados. Si tú quieres ver a Dios, bueno, tienes que ser manso y humilde. Si tú quieres estar con Dios y heredar el reino de los cielos, bueno, tienes que ser pobre de espíritu y tienes que ser misericordioso para alcanzar misericordia. Y parece que Jesús les está dando una nueva religión, una nueva metodología, nuevas disciplinas espirituales para poder alcanzar la bendición de Dios, para poder alcanzar la bienaventuranza que en esa misma enseñanza Jesús promete. Cuando en realidad lo que el Señor estaba revelando era la incapacidad, la imposibilidad que tenemos, hermanos amados, para cumplir la perfecta ley de Dios. Y es que todos en nuestro corazón, hermanos amados, tenemos el deseo de ser buenas personas. Tenemos el deseo de ser considerados como hombres y mujeres justos, hombres y mujeres de bien. A ninguno de nosotros, hermanos, nos gusta que la gente sepa las cosas que no son tan buenas en mi vida. Ninguno de nosotros queremos ser conocidos como malas personas. No queremos que la gente sepa lo que a veces hay en nuestro corazón. Quisiéramos que la gente pensara siempre que somos buenas personas, que nunca hemos tenido un mal pensamiento contra nadie, que nunca le hemos deseado mal a nadie, que nunca hemos hecho nada malo. Y que por el contrario, tal vez siempre, toda nuestra vida, hermanos, ha sido de una dedicación espiritual a la piedad. Y que eso nos distingue. En todos nosotros existe el anhelo de estar bien con la gente, de quedar bien con las personas que nos rodean. Por eso la religión, hermanos, aún el mismo cristianismo como religión, no hace otra cosa que enseñar. ¿Quieres ser un buen padre? Bueno, aquí está. En este libro, escrito por X persona, que además es psicólogo y además es esto, aquí hay 5 pasos para una paternidad efectiva. Oiga, no, es que es el matrimonio, ando batallando con el matrimonio. Bueno, lleves este libro, 5 lenguajes del amor. Oiga, pero esto, bueno, venga, y entonces las iglesias empezamos a hacer
congresos, cursos, talleres, escuelas y demás cosas para enseñar a la feligresía a ser buenos padres, buenos esposos, buenos empresarios y demás cosas. El liderazgo. 5 características del liderazgo efectivo. Y esos son los libros que usted encuentra en las librerías cristianas, hermano. Y si lo duda, vaya y vea. Eso va a encontrar. Lamentablemente son más libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque es lo que queremos. Nosotros queremos que nos digan qué debemos hacer. Así que cuando toda esta multitud está en torno a Jesús esperando recibir de Él una nueva enseñanza, una nueva disciplina, Jesús les responde de esta manera. Verso 19. Verso 18 de Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y entonces lanza el reto, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿cómo? ¿Cómo lograr eso? Si los escribas y los fariseos han presumido todo ese tiempo de ser los únicos que cumplen perfectamente la ley. ¿Se acuerdan de aquel que se paraba a orar en público? Dice, ellos aman el orar en público. Es decir, cuando llegaba la hora de la oración, ellos procuraban que esa hora les encontrara en el supermercado, en algún lugar así. Y si había partido de fútbol, pues se iban al estadio, ¿verdad? Y era la hora de oración, y aunque estuvieran los penales, lo que sea, ellos se inclinaban ahí a orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, mira, a ese le importa más orar que los penales, ¿no? Querían demostrar, querían que la gente los viera, que la gente viera su justicia. Así que todos los demás que no cumplían con esos requisitos los veían a ellos como el más alto estándar de santidad, de pureza. Y Jesús les dice, pero tu justicia debe de ser mayor que la de ellos. ¿Cómo, Señor, si los justos son ellos? ¿Cómo puedo hacer yo para cumplir esto? Porque Jesús revela, hermanos, que no se trata solamente de cumplir el mandamiento, sino verdaderamente de querer cumplirlo. No es solamente hacerlo, se trata de que sea tu deseo ir y servir. Ya en su momento estuvimos estudiando el significado de todos los mandamientos. Y vez tras vez quedábamos expuestos, hermanos, ante nuestra imposibilidad de cumplirlos. Se había acomodado la ley en esos tiempos y aún en los tiempos presentes, hermanos, a la manera en la que la podían cumplir. ¿Qué significa no matarás? Bueno, pues que no seas homicida, no mates a nadie. Pero Jesús dijo, no, si tú ofendes a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Adulterio, bueno, todos entendemos el adulterio, incluso hace algunos años todavía existía en la ley del código, era del Código Penal, abogados, del Código Penal exactamente, la definición de adulterio. Todo lo demás no era, solo lo que se enmarcara en la ley, cosa que era imposible casi de probar. Pero Jesús dijo, no es solo eso. Cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Y Jesús pone en la perspectiva correcta, hermanos, el valor de la ley a los ojos de Dios.
Al final, Jesús sube todavía, hermanos, la vara. No es nada más que nuestra justicia sea superior a la de los fariseos y los escribas. No se trata nada más de ser más religioso que el más religioso de la iglesia o de la comunidad. No, dice en el verso 48, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que ya no habla solamente, hermanos, de esfuerzo, ya no habla solamente de dedicación, habla de perfección. Ni siquiera está hablando de intenciones, hermanos. Habla de perfección. ¿Y a qué nivel de perfección? La perfección de Dios. Sean pues perfectos como Dios. ¿No fue eso lo que el hombre quería en el huerto del Edén? Vas a ser igual a Dios. Puedes comer, le dijo Satanás a Adán y a Eva, puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces serás como Dios. Y el hombre cayó en el engaño y dijo, bueno, yo quiero ser como Dios. Y comió de aquel fruto. Y entonces se dio cuenta de su desnudez, se dio cuenta de su imperfección. Y aquí Jesús los confronta otra vez con esa realidad. Ustedes quieren ser como Dios. Ustedes están buscando ser perfectos. Por eso me buscan a mí como maestro. Aún los mismos discípulos, en Juan 13 Jesús les dice, ustedes me llamáis maestro y dicen bien porque lo soy. Pero no vine como maestro, no vine a enseñarles una religión, no vine a enseñarles nuevas reglas, vine a explicarles la verdad de la ley y su incapacidad de cumplirla. Esa es la parte de la enseñanza de Jesús, revelar el valor de la ley de Dios. Para que podamos, hermanos, verdaderamente confrontarnos con esa realidad. Así que el Sermón del Monte, hermanos, no es una nueva religión. No es una nueva enseñanza para ser más espirituales. Es una pared con la que usted y yo vamos y chocamos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10. Y aquí, evidentemente, hermanos amados, hay una confrontación. Jesús dice en Mateo 5, ustedes necesitan ser justos, perfectamente justos. Dice, si su justicia, ustedes quieren heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Ustedes quieren tener la vida eterna. Bueno, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no lo van a heredar. Pero luego Pablo dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es que Jesús no sabía esto. Pablo dice, está escrito. Esta realidad, hermanos, de que no hay justo ni aún uno, estaba escrito mucho antes. Y Jesús lo sabía. Jesús sabe que no hay justo ni aún uno, pero ¿cómo es que Jesús, sabiendo que no hay justo ni aún uno, a toda esa multitud le demanda ser justo? ¿Quieres heredar la vida eterna? Justicia perfecta, justicia a nivel Dios Todopoderoso. Eso es lo que se demanda de ti. Que seas perfectamente justo. Jesús, pero sabes que no lo somos. Jesús, tú mismo escribiste lo que después el apóstol Pablo dice, está escrito, no hay justo ni aun uno. Por eso, hermanos, hoy es muy triste, después de tanta enseñanza bíblica,
Es muy triste ver en las iglesias cristianas hombres y mujeres frustrados, hombres y mujeres con una depresión espiritual, religiosa, por su incapacidad de cumplir. Y todos hemos querido cumplir. Hermanos, hay libros de Rick Warren, de aquello, de todo eso, que han sido verdaderos éxitos, que los hemos comprado millones de personas y seguimos igual. Hemos leído un libro y otro libro y otro, ahora y ahora aquí y ahora 5 pasos no fueron suficientes. A alguien se le va a ocurrir, no, es que no eran 5, eran 15, aquí está, ¿verdad? Me faltaban 10. Y ahí voy otra vez, los 10 pasos que me faltan para terminar frustrado. Señor, no sé cómo educar a mis hijos. Señor, todavía no sé cómo ser el esposo perfecto. Todavía no sé cómo ser el padre perfecto. Todavía no he logrado ser el hijo perfecto. No he logrado ser el cristiano, el diácono, el pastor y demás perfecto. Y estamos frustrados. Por eso no es de extrañarnos, hermanos, que en la última década cientos de pastores se han suicidado. Se han quitado la vida. Porque me imagino que ha de ser muy difícil venir y pararse acá y decir: el matrimonio perfecto requiere que el esposo sea esto y esto y esto, ¿verdad? Y qué difícil ha de ser bajarse de ese lugar y ponerlo en práctica. Ahora, lo de menos es ponerlo en práctica, cumplirlo, alcanzarlo. Qué difícil ha de ser estar a los ojos de una multitud de quienes he demandado perfección, de quienes el pastor tal vez ha demandado un estilo de vida, y después fallar. ¿Cómo te levantas de eso? ¿En qué consiste la consejería cristiana? Hermanos, en su mayoría es motivación psicológica. Claro, a las disciplinas bíblicas. Échale ganas. Necesitas orar más. Oye, es que esto, bueno, levántate a las 6 de la mañana a orar. No veo tus pantalones, bueno, algunos sí traen los pantalones rotos, pero porque es la moda, ¿no? No por orar. No veo tus pantalones desgastados, de donde estás de rodillas orando. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Y normalmente el que está pidiendo un consejo está derrotado. Viene porque ha fracasado. Y lo quieres levantar. No, ándale, échale ganas. No, hermano, hay que trabajar por esto. Vaya y haga, vaya y esto, vaya y lo otro. Pero está devastado. Algunos de ellos dicen: pastor, usted es el 5º pastor que visito. Y dicen que no hay quinto malo. A ver qué me dice ahora, ¿no? Porque ya intenté todo lo que me dijeron los demás, estoy frustrado, no puedo, mi matrimonio sigue igual, está peor. Esa es la realidad, hermanos. Y la consejería cristiana siempre tiene que ver con eso. No, hermano, es que estás mal en esto, estás mal en acá, no has hecho lo que sea. Ándale, ve, levántate, anímate, ve y sigue. Pero ¿con qué fuerzas? ¿Cómo le hago? Lamentablemente, hermanos, a eso se reduce la consejería cristiana de nuestro tiempo. Ve y échale ganas. Ve y esfuérzate más. Ve y haz más de lo que has hecho. Porque si tu justicia no fuese mayor que la de estos fariseos, no vas a heredar
el reino de los cielos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Y este es el mensaje liberador del Evangelio. Yo vine a hacer lo que tú no puedes hacer. Y esto es maravilloso, hermano. Sí, la ley demanda de nosotros perfección. No la puedes cumplir. No hay perfección en ti. Yo vine a cumplir la ley por ti. Sí, dice que necesitamos una justicia mayor. Por supuesto que sí, porque la justicia de los fariseos era de dientes para afuera. Era solamente una expresión, pero en su corazón, hermanos, había toda la muerte, toda la pudrición. Por eso les dice sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, son una lápida muy bonita, pero por dentro hay corrupción. A los fariseos es a los que Jesús les dijo nido de víboras. Aquellos que proclamaban cumplir. Hermanos, el verdadero crecimiento espiritual no es de abajo hacia arriba. La semana pasada recordábamos al apóstol Pablo, allá en Filipenses. No, yo he hecho esto, judío de los buenos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, obediencia perfecta. Pero todo esto lo he tenido por basura para ganar una justicia mayor. La justicia mayor que Jesús dice que necesito. Aquella que Jesús dice, si tu justicia no fuese mayor que la de los fariseos, si tu justicia no fuese mayor que las de los religiosos, de aquellos que creen que nunca se equivocan. Esa justicia es un don. Es un regalo de Dios. Y dice Pablo, yo tengo todo por basura para ganar a Cristo, para ganar la justicia de Cristo. Lo que Jesús está diciendo, si ustedes me tienen a mí, tienen mi justicia. El que tiene al Hijo tiene la vida. Todo lo que Dios demanda en su ley, Jesús vino a cumplirla. La justicia de Dios, hermanos, no se puede ganar, no se puede alcanzar, solo se puede recibir. Esa justicia mayor que la de los fariseos es un don, es un regalo de Dios, no tienes que luchar por ella. Segunda a los Corintios, capítulo 5, el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que los teólogos llaman el glorioso intercambio. Yo llego con Jesús con la basura de mi pecado, con todo mi pecado, y Él me da su justicia, tomando mi pecado, tomando mi maldad. Y es algo verdaderamente escandaloso, porque Jesús, el Hijo de Dios, aquel que dice, no conoció pecado, no cometió pecado, y en Él no había pecado, muere con mi pecado y con tu pecado. Y es escandaloso, hermanos,
Porque el Hijo de Dios murió como un asesino, murió como un adúltero, murió como un fornicario, murió como un mentiroso, murió como un idólatra. Así murió Jesús. Llevó la vergüenza de nuestro pecado. A ninguno de nosotros nos gustaría que se diga de nosotros cosas así, aunque lo hayamos hecho. Qué vergüenza presentarnos en esa condición. Jesús llevó la vergüenza. Jesús está muriendo en esa cruz, hermanos, colgado de esa cruz como un homicida, con todos los pecados tuyos y míos. Ahí los tiene Jesús en él, como si él los hubiera cometido. Y llevó la vergüenza que deberíamos llevar tú y yo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Verdaderamente escandaloso, hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz. Toda mi maldad se la puso él. Y dice que ahora me ha hecho justicia. Y eso es lo que debo de entender, eso es lo que debo de saber, eso es lo que debo de creer para poder, hermano querido, ser transformado. Cuando Jesús está en esa cruz llevando tu pecado y mi pecado, Dios lo abandona. Ya no lo está viendo como su hijo. Ni Jesús puede ver a Dios como su padre. Es la única ocasión, hermanos, en la que Jesús se dirige a su padre y no le llama padre, no le llama Abba, sino Dios, Elohim, Elohim. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahora es un pecador. El que no cometió pecado se hizo pecado. Muriendo en una cruz, hermanos, como un maldito, dice la Escritura en Gálatas 3:13. Por nosotros se hizo maldición, dice, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Y ahí está Jesús en un madero, clavado en una cruz, en la condición de maldito, por causa de tu pecado y mi pecado. No hay más amor que esto, mayor amor que este, hermanos. Que Jesús, siendo Dios, se entregó por ti y por mí. Por eso Jesús les dice a los religiosos: vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Todos aquellos que estaban frustrados, porque aunque ciertamente expresaban mediante sus actos su supuesta espiritualidad, en el fondo sabían que no era suficiente. Por eso aquel joven rico que había intentado cumplir los mandamientos está desesperado. Desde su juventud, dice, desde la niñez he guardado todo esto, pero está desesperado, está frustrado y dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tiene un legítimo interés, un buen deseo que todos aquí por supuesto tenemos: la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El que hizo todo es Jesús. No se trata de luchar más. Se trata simple y sencillamente de admitir que no puedes. Y solo cuando entiendes el amor de Dios es que puedes admitir
es que puedes aceptar que no puedes. Mientras sigas viendo a Dios como el juez que lo es, no podrás aceptar su salvación. El Sermón del Monte, hermanos, no es la enseñanza de Jesús sobre una nueva oportunidad. Habían pasado 400 años desde el último profeta sobre Israel. Dios había guardado silencio 400 años. Y ahora aparece Jesús como una fresca oportunidad para cambiar. Pero Jesús no vino a darnos una nueva oportunidad. Jesús vino como un sustituto a cumplir lo que tú y yo no pudimos cumplir. El verdadero crecimiento espiritual, hermanos, es simple y sencillamente reconocer cuánta gracia necesitamos. Hace unos días escuchaba el testimonio de un gran teólogo y pastor y dice: hoy mi vida parece ser más espiritual. Y dice: claro, tengo 80 años, ya, ¿qué más puedo hacer, no? Hoy me veo más espiritual porque ya no tengo la fuerza y el tiempo y las ganas de hacer lo que tal vez antes hacía. El crecimiento espiritual, hermanos, es caer rendidos a los pies del Señor, aceptando el intercambio. Señor, efectivamente yo no pude, pero tú has venido a cumplir la ley. Dice Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, ¿de qué se trata la vida cristiana, hermanos? 3 palabras: disfruta el don. De eso se trata. Disfruta el don que te ha sido dado. Disfruta la justicia que ahora tienes delante de Dios por Jesucristo. Max Lucado en uno de sus libros dice: si puedes imaginarte disfrutando a Dios en lugar de tratar de pagarle por salvarte, entonces has entendido que es la gracia. Se trata de disfrutar. Y cuanto más disfrutemos, hermanos, de ese don de justicia, más experimentaremos también la transformación del alma. Más experimentaremos también la transformación de nuestro comportamiento. Más experimentaremos, hermanos amados, nuestro deseo de amar a Dios. El más grande mandamiento, le preguntaron a Jesús. Les digo, todas aquellas personas que querían aprender: Señor, maestro, de hecho le decían, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dice: bueno, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no hay una sola persona que haya conseguido hacerlo, pero ese es el más grande mandamiento. ¿Cómo lo cumplimos? Solo por la gracia. Jesús entra a la casa de Simón el fariseo y lo invitan a una cena, y detrás de Jesús entra una mujer prostituta y se tira a los pies de Jesús y llora a los pies de Jesús y besa sus pies, y con su cabello seca los pies de Jesús de sus lágrimas. Y Simón está pensando y dice:
Si este fuera quien dice, si este fuera verdaderamente un profeta o verdaderamente el Mesías, sabría quién es la que lo toca, sabría que es pecadora. Y Jesús, dice la Escritura, sabiendo lo que Simón cavilaba en su corazón, lo que pensaba, le dice: un hombre le debía 100 pesos a un acreedor y otro le debía 100,000 millones. La cantidad es así de desproporcionada, ¿eh? Dice, a los dos los perdonó el acreedor. Dice, ¿quién crees que amará más? Y Simón dice, supongo que aquel al que se le perdonó más. Y Jesús le dice, eso es un buen juicio, has hablado correctamente, has dicho lo correcto. Aquel a quien se le perdona más, más ama. Y dice, yo entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, para refrescarme. No me diste beso como era la cultura al recibir a un invitado. No me diste con qué secar mis manos. Pero esta mujer, desde que entró, no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. No ha dejado de besar mis pies y secarlos con sus cabellos. Así de sencillo. Porque esta mujer que tú dices es pecadora, lo sabe, lo reconoce y se sabe perdonada. Pero el que siga pensando que no ha pecado, el que siga pensando que es perfecto, el que siga pensando que siempre hace las cosas bien, ¿cómo va a amar al Señor? No hay verdaderamente mayor expresión de amor, hermanos, que la que provoca saberse perdonado. Y eso es el Evangelio. Y de eso se trata el Sermón del Monte. Yo he venido a cumplir la ley. La he cumplido por ustedes. Les he dado el don de justicia. Disfrútenlo. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos. Tal vez hay alguien aquí que no había entendido esto antes, pero que hoy se reconoce pecador, como creo todos los que estamos aquí. Y que hoy quiere hacer ese intercambio. No se vaya de aquí con sus mismos pecados y la muerte que representa. Váyase de aquí con la justicia y la vida que Jesús ofrece. Solo tienes que creer y recibir. Así que si hoy te reconoces tú como ese hombre, esa mujer que ha pecado y quieres recibir el perdón, solo tienes que decirle a Jesús que sí, que crees en Él, que crees que es el Hijo de Dios, que vino y tomó tu pecado y pagó por él en esa cruz. Dile que recibes el perdón. Dile que recibes la vida eterna. Y así en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, de meditar en ella, de encontrar en ella esta palabra de libertad y esperanza. Señor, tal vez algunos hemos venido hasta este lugar derrotados, hemos fracasado, hemos fallado de muchas maneras. Ciertamente nos habíamos esforzado, ciertamente queremos ser mejores esposos, padres, hijos, empresarios, profesionistas. Sabemos, Padre, muchas cosas que no debemos hacer. Y sabemos también lo que es bueno hacer, pero a veces, Dios,
Igual que el apóstol Pablo, el bien que queremos hacer no lo podemos hacer. Y no solo eso, sino que terminamos haciendo el mal que no queremos. Y llegamos a reconocernos, Padre, verdaderamente como pecadores. Y como el propio apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a ti, Señor, por Jesucristo, aquel que cumplió a la perfección la ley y que ahora me regala su justicia. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por el don de la justicia que nos has dado. Gracias, porque ahora somos justos. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias porque los que tenemos a Jesús tenemos la justicia superior, la justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Tenemos la justicia perfecta, eterna de Jesús en nuestra vida. Déjanos ahora disfrutar de esta libertad que transforma, de esta libertad, Señor, que nos hace estar en paz, gozosos, y que nos permite amar a los que nos rodean, que nos permite perdonar a los que nos ofenden, que nos permite entender a los que han caído, entender a los que han fallado, para no pisotearlos, para no burlarnos, para no señalarlos, sino para ir, Señor, y llevarles la palabra de esperanza y vida que es el Evangelio. Aquellos que no se pueden levantar y que necesitan de ti. Déjanos, Padre, vivir así y compartir de tu gracia con otros. Que seamos una iglesia que verdaderamente, Señor, amamos al pecador, que entendemos sus debilidades, sus flaquezas. Por supuesto, no las solapamos ni las alentamos, pero lo entendemos y le compartimos de la gracia y le prestamos nuestra fe al que es incrédulo, para que se sepa, Señor, perdonado, amado, bendecido. Déjanos disfrutar de este don maravilloso de la justicia en Cristo Jesús. Amén. Amén.